La historia de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, marcó el fin de la Primera Guerra Mundial y sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial. Las duras condiciones impuestas a Alemania, incluyendo grandes reparaciones económicas y la pérdida de territorio, fomentaron un sentimiento de humillación y resentimiento que facilitó el ascenso del fascismo. En Alemania, la inestabilidad política y económica de los años 20 proporcionó el caldo de cultivo perfecto para el ascenso de Adolf Hitler. Al llegar al poder en 1933, Hitler promovió una agenda de rearme nacional y expansionismo, consolidando su control mediante la creación del Tercer Reich. Las potencias occidentales, principalmente Reino Unido y Francia, adoptaron una política de apaciguamiento hacia Alemania. Esta estrategia buscaba evitar un nuevo conflicto europeo permitiendo ciertas expansiones territoriales alemanas, lo que eventualmente no hizo más que envalentonar a Hitler a seguir avanzando en sus planes expansionistas. La invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939 fue el catalizador que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Este acto de agresión fue seguido rápidamente por la declaración de guerra de Francia y el Reino Unido a Alemania, marcando el inicio de un conflicto global devastador. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, fue la táctica militar que permitió a Alemania expandirse rápidamente por Europa. En 1940, esta estrategia resultó en la caída de Francia, dejando al Reino Unido como uno de los pocos bastiones en Europa en resistir la creciente dominación alemana. La Batalla de Inglaterra fue un enfrentamiento crucial que demostró la resistencia del Reino Unido frente a los intensos bombardeos alemanes. Este periodo, marcado por la lucha aérea entre la RAF británica y la Luftwaffe alemana, fue fundamental para evitar una invasión alemana y motivó el famoso discurso de Churchill sobre la hora más oscura. Antes de su entrada directa en la guerra, Estados Unidos jugó un papel vital a través del acta de préstamo y arriendo, proporcionando apoyo económico y material a los aliados. Esta política no solo fortaleció a países como el Reino Unido frente a la adversidad, sino que también preparó el terreno para la futura intervención militar estadounidense. El ataque sorpresa de Japón en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Este evento no solo devastó la flota del Pacífico de Estados Unidos, sino que también unificó al país en el esfuerzo de guerra, llevando a su declaración formal de guerra contra Japón, posteriormente, contra Alemania e Italia. La expansión del imperio japonés en Asia y el Pacífico se caracterizó por la conquista rápida de territorios, como Filipinas, Indonesia y partes de China. Esta agresiva expansión buscaba asegurar recursos naturales y establecer una hegemonía regional que desafiaría el poder occidental en el este. La alianza de Alemania, Italia y Japón, conocida como el eje Berlín-Roma-Tokio, consolidó sus esfuerzos en una estrategia global para dominar tanto Europa como Asia. Este pacto no solo coordinó operaciones militares entre estas naciones, sino que también sentó las bases para una serie de conflictos que se extenderían por diversos frentes. La resistencia en Europa ocupada por las fuerzas del eje fue un faro de esperanza y desafío. Diversos movimientos partidistas surgieron en países como Francia, Polonia y Yugoslavia, llevando a cabo actos de sabotaje y guerrilla que desgastaron significativamente a las tropas enemigas y proporcionaron información vital a los aliados. En el frente oriental, las batallas de Stalingrado y Kursk se destacaron como puntos de inflexión decisivos. La resistencia feroz del Ejército Rojo en Stalingrado, en particular, marcó el comienzo del retroceso alemán en el este. La victoria en Kursk, luego, consolidó la capacidad soviética para recuperar y avanzar territorios. La campaña en el norte de África, liderada por el mariscal Erwin Rommel, fue crucial por el control del Mediterráneo y el acceso al petróleo de Medio Oriente. Sin embargo, las fuerzas aliadas, lideradas por el general Bernard Montgomery, lograron eventualmente una victoria decisiva en el Alamein. El avance hacia Italia comenzó con la invasión de Sicilia en 1943, seguida por una lenta y ardua lucha a través de la península italiana. La caída del régimen fascista de Mussolini precipitó un cambio en el curso de la guerra en este frente, aunque las fuerzas alemanas continuaron resistiendo hasta 1945. El día el 6 de junio de 1944, marcó una escalada significativa en el esfuerzo de guerra aliado con la invasión de Normandía.
Este desembarco masivo, la mayor operación anfibia en la historia, inició la liberación de Europa Occidental y presionó a las fuerzas alemanas en múltiples frentes, acelerando el final del conflicto en el continente. La liberación de París en agosto de 1944 fue un momento decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aliadas, encabezadas por el general Charles de Gaulle, entraron victoriosas en la ciudad, marcando el comienzo del fin de la ocupación nazi en Francia. Este evento simbolizó la esperanza y el renacer de la libertad en Europa. A medida que los aliados avanzaban hacia Alemania, enfrentaron una resistencia feroz, culminando en la Batalla de las Ardenas. Este contraataque alemán, aunque inicialmente exitoso, finalmente fracasó, debilitando significativamente las fuerzas del eje y allanando el camino para la invasión aliada de Alemania. El Holocausto, perpetrado por el régimen nazi, reveló una atrocidad sin precedentes. Millones de judíos y otros grupos considerados indeseables fueron sistemáticamente exterminados en campos de concentración. Este genocidio es uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna y un sombrío recordatorio de las consecuencias del odio racial y la xenofobia. La Conferencia de Yalta reunió a los líderes de las potencias aliadas para discutir la reorganización de Europa tras la guerra. Las decisiones tomadas allí, incluyendo la división de Alemania y la creación de la ONU, tuvieron profundas implicaciones en el orden político mundial y sentaron las bases para la Guerra Fría. El bombardeo de Dresden desató una controversia significativa debido al alto número de civiles muertos y la destrucción cultural de la ciudad. Este acto refleja los dilemas morales y las decisiones difíciles enfrentadas por los aliados en su esfuerzo por poner fin a la guerra en Europa. La Batalla de las Ardenas, conocida como la última gran ofensiva alemana, marcó un punto de inflexión cuando los aliados repelieron el ataque, debilitando significativamente las fuerzas del eje. Este enfrentamiento demostró la resiliencia y la capacidad estratégica de los aliados, preparando el escenario para la eventual caída de Alemania. Con la guerra inclinándose a favor de los aliados, la atención se centró en la caída de Berlín. En abril de 1945, la ciudad fue sitiada, lo que llevó a Adolf Hitler a suicidarse. La captura de Berlín fue simbólica y estratégicamente crucial, marcando el principio del fin del régimen nazi. La rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945 puso fin a la guerra en Europa. Este día, conocido como el Día de la Victoria en Europa, fue celebrado por los aliados. Sin embargo, la guerra en el Pacífico aún continuaba, requiriendo una resolución que llegaría meses después. En el Pacífico, los enfrentamientos clave como las batallas de Midway y Guadalcanal fueron decisivos. Estas victorias aliadas frenaron la expansión japonesa y establecieron una base para futuras operaciones en la región. La habilidad para interceptar y descifrar comunicaciones japonesas jugó un papel crucial en estos triunfos. La decisión de utilizar la bomba atómica fue controversial, pero se consideró necesaria para evitar una invasión prolongada de Japón, que hubiera resultado en más bajas. El desarrollo de estas armas nucleares, bajo el Proyecto Manhattan, culminó con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, precipitando la rendición japonesa y el fin de la guerra. Los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 marcaron un punto de inflexión en la historia mundial. Estos ataques, realizados por Estados Unidos, buscaron forzar la rendición de Japón y evitar una invasión prolongada. Sin embargo, también resultaron en una devastación masiva y pérdidas humanas incalculables. Tras los ataques nucleares, Japón anunció su rendición incondicional el 2 de septiembre de 1945, poniendo fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Este acto cerró uno de los capítulos más sangrientos de la historia, pero dejó secuelas profundas en la sociedad japonesa y en la geopolítica global. La conclusión de la guerra dio paso a un mundo profundamente alterado. Europa y Asia enfrentaban la monumental tarea de reconstruir ciudades, economías y vidas destrozadas. En este contexto, la comunidad internacional buscó crear estructuras que previnieran futuros conflictos, llevando a la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU se estableció como un foro global destinado a fomentar la cooperación internacional y asegurar la paz. Su creación reflejó la esperanza de que a través del diálogo y la colaboración, se podrían resolver las disputas y se evitarían guerras futuras. Este organismo ha jugado un papel crucial en mediar conflictos y promover los derechos humanos.
Paralelamente, el fin de la Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo de la Guerra Fría, una tensa rivalidad ideológica entre el bloque soviético y el occidental, liderado por Estados Unidos. Este nuevo orden mundial dividió al planeta en dos esferas de influencia, configurando la política global por décadas. Los juicios de Nuremberg marcaron un hito en la justicia internacional, donde líderes nazis fueron procesados por crímenes de guerra. Este proceso estableció un precedente crucial para el tratamiento de violaciones de derechos humanos y la responsabilidad de los líderes políticos y militares. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchas colonias europeas buscaron su independencia, acelerando el proceso de descolonización. La guerra había debilitado a las potencias coloniales, proporcionando una ventana de oportunidad para que naciones en Asia y África alcanzaran su autodeterminación y soberanía. La memoria y conmemoración de la guerra varían significativamente entre países, reflejando sus respectivas experiencias y pérdidas. Monumentos, museos y días de remembranza sirven como herramientas para recordar y enseñar sobre los horrores de la guerra y la importancia de la paz. Durante la Segunda Guerra Mundial, se produjeron avances significativos en tecnología y ciencia, incluidos desarrollos en radar, criptografía y la propia bomba atómica. Estas innovaciones no solo cambiaron el curso de la guerra, sino que también tuvieron amplias aplicaciones en la era posbélica. El impacto psicológico y social de la guerra fue profundo tanto para combatientes como para civiles. Los traumas y las pérdidas humanas dejaron huellas imborrables que influyeron en la literatura, el cine y la psicología, dando forma a una generación marcada por la experiencia bélica. La Segunda Guerra Mundial fue un catalizador para numerosas innovaciones tecnológicas y científicas. Desde el desarrollo de la radar y la penicilina hasta los avances en la aviación y la criptografía, la guerra impulsó una era de rápido progreso tecnológico que redefinió la industria y la infraestructura modernas. El impacto psicológico y social de la guerra en los combatientes y los civiles fue profundo y duradero. Las secuelas incluyeron trastornos como el TEP, además de un cambio significativo en la dinámica social y familiar debido a la pérdida y el desplazamiento masivo de poblaciones. La migración y los cambios demográficos resultantes de la guerra transformaron las sociedades. La redistribución de la población debido a la evacuación, el genocidio y la búsqueda de seguridad alteró la composición demográfica de múltiples regiones, creando nuevos desafíos y oportunidades en la posguerra. El cine ha jugado un papel crucial en la forma en que se recuerda y percibe la Segunda Guerra Mundial. Películas desde dramas hasta documentales han moldeado la comprensión pública del conflicto, destacando tanto el heroísmo como las atrocidades, y continuando el debate sobre sus lecciones y legado. La educación sobre la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un componente esencial en los programas de estudio de historia contemporánea. A través de la enseñanza de este conflicto, se fomenta el análisis crítico y la reflexión sobre los errores del pasado, así como la importancia de la paz y la diplomacia en las relaciones internacionales. Aunque no se proporcionó un esquema número 41 en la lista original, podemos imaginar uno que trate sobre el impacto de la guerra en la tecnología moderna. La Segunda Guerra Mundial aceleró el desarrollo de numerosas tecnologías, como la radar, la computación y la aviación. Este progreso no solo cambió el curso del conflicto, sino que también sentó las bases para avances tecnológicos en la posguerra, influenciando la vida cotidiana y el desarrollo económico global en las décadas siguientes.